9 de abril, viernes de Pascua, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El pasaje que hemos escuchado contiene muchas enseñanzas para nosotros y es muy valioso. En primer lugar, vemos que los apóstoles ya no están en Jerusalén, sino que siguiendo la indicación del Señor, que a través de María Magdalena les había dicho: «Dile a mis hermanos que vayan a Galilea», han vuelto a Galilea, donde empezó todo, donde conocieron al Señor, y están en el lago de Tiberíades, donde Jesús llamó a los primeros apóstoles, que eran pescadores. Segundo dato, Pedro dice: «Me voy a pescar», y los demás le contestan: «Nos vamos contigo». Esto llama la atención, porque Pedro había traicionado al Señor, le había negado en la noche del Jueves Santo, y sin embargo los apóstoles no le han abandonado, no se han marchado de su lado, no le han dicho: «Nos sentimos decepcionados porque fallaste al Señor, no vas a ser un buen papa, un buen primado de la Iglesia, nosotros nos vamos por nuestra cuenta». No, sino que ellos entienden que, aun por encima de la debilidad de Pedro y de su cobardía, Jesús le encargó a él que se ocupara de la Iglesia. «Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia», había dicho el Señor. ¿Con quién están los apóstoles? Con Pedro. También esto es una enseñanza preciosa. En la historia de la Iglesia hemos tenido muchos papas santos y ha habido otras épocas, pienso en el Renacimiento, en el que no lo han sido tanto. Y sin embargo, nosotros estamos siempre con Pedro y con su sucesor, con el vicario de Cristo, que es el Papa, con independencia de si hace las cosas mejor o las hace peor. Nosotros siempre en la Iglesia y con el Papa. Entonces, dicen que se van a pescar y durante toda la noche no encuentran nada. Santa Teresa de Jesús cuenta que cuando se veía muy humillada y que las cosas le salían muy mal, ella pensaba: «Eso es que algo grande me va a regalar el Señor», porque cuando Jesús quiere hacer regalos grandes, prepara nuestro corazón con la humildad, y a la humildad se llega pues por el fracaso y por la humillación. Eso le sucedió a aquellos apóstoles. Aquella noche no encontraron nada y vuelven así, cabizbajos, ¿no?, con la impresión de que han desaprovechado una noche de sueño, que han fracasado en su intento de pescar. Para quienes eran además pescadores profesionales, esto debe ser especialmente humillante. Es decir, aquellos que entendían mucho de este asunto, resulta que no han conseguido nada. Y entonces hay un personaje misterioso en la orilla que les dice: «Echad la red a la derecha». Los peces suelen salir a la superficie de noche porque no hay luz del sol, pero cuando ya amanece
Entonces se esconden de la luz, sumergiéndose en el interior, en lo profundo del lago o del mar. De manera que le podrían haber dicho a aquel personaje misterioso: oiga, métase en sus asuntos, a esta hora no se pesca. Y sin embargo, los apóstoles, que ya han sido transformados con mansedumbre y humildad, sin saber todavía que era Jesús, se dejan enseñar y ayudar por cualquiera en quien advierten buena voluntad, y echan la red a la derecha y ya no pueden llenarla. Parece que se va a romper la red, ¿verdad? Fijaos qué bonito es esto. Los apóstoles habían sido muy orgullosos. En alguna ocasión le habían dicho los Boanerges, Santiago y Juan, a Jesús: no nos reciben en este pueblo, ¿quieres que enviemos fuego del cielo que les abrase a todos? Y sin embargo ahora, con mucha más mansedumbre, con mucha más blandura de corazón, cualquiera que les dice en la orilla: oye, haz esto, haz lo otro, pues en lugar de enfadarse, ellos asienten, acogen la sugerencia y aciertan. Cuando ve la red llena de peces, es San Juan quien reconoce al Señor y quien dice: es Él, es el Señor. También esto es una enseñanza preciosa para nosotros. Juan es el más joven, es el que tiene menos experiencia de la vida, pero sin embargo es el que ha llegado a una intimidad mayor con el Señor. Es su mejor amigo, es quien conoce mejor el corazón de Jesús. Y Juan va conociendo cómo es el estilo del Señor, que a veces actúa así. Nos prueba, nos deja pasar por dificultades, de alguna forma espera nuestra fidelidad en los momentos de dificultad, de prueba, y después actúa con sobreabundancia, con una generosidad extraordinaria, ¿verdad? Es el Señor. Y esto no lo descubre otro, no lo descubre Mateo ni Natanael, sino Juan. Las personas más espirituales tienen como un olfato interior para descubrir la mano de Dios detrás de muchos acontecimientos que nos ocurren. Y entonces Pedro, tan apasionado, se lanza al agua a por Jesús. Y Jesús les espera con el desayuno listo. También esto es sorprendente. No solo se ocupa Jesús de la salvación de nuestras almas y de nuestro bien espiritual, sino de toda la realidad de nuestra vida. Que descansemos, que estemos sanos. Aquel día que habían pasado frío y sueño en la barca toda la noche, Jesús les espera con unas brasas calientes y un desayuno delicioso de pescados a la orilla del mar. Bueno, pues en esta mañana en la que seguimos celebrando la Pascua del Señor, su resurrección, le pedimos a Él que nos ayude a reconocerle como Juan, que como Juan desarrollemos ese olfato, que sepamos descubrir en cuántos detalles preciosos de cariño y de amistad está presente Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.